En Positiva ya está disponible la actualización del curso virtual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 horas, conforme a la circular 0047 de 2025 del Ministerio de Trabajo. Recuerda, si ya realizaste el curso virtual de 50 horas, podrás acceder a esta actualización de 20 horas cada 3 años. ¿Qué incluye esta actualización? Contenidos alineados con la normatividad vigente. Gestión de peligros y riesgos de la empresa con análisis técnico de los últimos 3 años, documentos, guías y protocolos. Todo esto enmarcado en las normas de seguridad y salud en el trabajo vigente. Y recuerda, para certificarte debes completar la evaluación final con un resultado mínimo de satisfactorio. Y aunque ya hayas realizado el curso de 20 horas anterior, deberás repetirlo con esta nueva versión. Ingresa a nuestra plataforma y cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Es práctico, actualizado y 100% obligatorio para ti y tus colaboradores. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Estoy muy contenta de verlos por acá conectados y acompañarlos en esta hora para que sigamos aprendiendo. Vamos a iniciar esta sesión con un dato reflexivo, pero quiero que antes me escriban en el chat de qué ciudad o de qué municipio, de qué pueblos se están conectando y que me respondan a esa pregunta. Del 1 al 5, ¿qué tanto creen que lo que comen influye en su concentración? Siendo 1 muy poco o siendo 5 demasiado. Siento que muchas veces no relacionamos lo que comemos con cómo pensamos o cómo rendimos. Bueno, quiero leerlos por aquí en el chat de preguntas. Recuerden que también pueden dejar las preguntas que tengan sobre la sesión a nuestra experta, ya que al final vamos a tener un espacio para resolver todas sus preguntas. Recuerden que muchas veces lo que yo dudo, también otra persona lo puede estar dudando. Por acá Viviana Marcela responde que nos escucha desde Medellín y que cree que influye 5 demasiado, igual Yuri, Natalie Delgado, Milena Fernández, Luz Estela, Rubí Constanza, me alegra mucho saludarlas en esta tarde. Bueno, les comparto el dato interesante. El cerebro, aunque representa solo el cerca del 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía que obtenemos de los alimentos. Este dato viene de estudios en neurociencia que muestran lo demandante que es este órgano. Es decir, lo que comemos no solo impacta a nuestro cuerpo, también influye directamente en cómo pensamos, cómo nos concentramos y cómo tomamos decisiones. Por eso hoy vamos a hablar de neurología nutricional, entendiendo cómo ciertos nutrientes pueden potenciar o afectar la salud cerebral en la comunidad nacional de conocimiento en nutrición y alimentación saludable, con la sesión número 2, neurología nutricional, el papel de ciertos nutrientes en la salud cerebral. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Mireya Delgadillo Sánchez, nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en alimentación y nutrición, con énfasis en planeación, administración y evaluación de programas. Cuenta con formación complementaria en producción de alimentos y tecnologías de cereales, así como en riesgo biológico y planeación educativa. Su perfil integra el conocimiento técnico, la gestión de programas y el enfoque educativo para promover prácticas seguras y saludables. Doctora Mireya, bienvenida, gracias por estar aquí, verdad es un gusto tenerte en esta tarde con nosotros. Gracias, Daniela, para mí también es un gusto muy agradable tener a toda la gente reunida con este tema que es tan interesante y que vale la pena que estemos conscientes de la importancia, como decías tú, que tiene el cerebro en nuestro funcionamiento diario, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que comemos y de cómo nos puede afectar esto en nuestro comportamiento diario. Entonces es muy importante, por eso se llama este tema neurología nutricional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la relación que tiene el cerebro, el intestino y la nutrición que nosotros estamos llevándole a nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer una evaluación inicial, dando cumplimiento a nuestra ruta del conocimiento, hoy con esta sesión tan interesante que causa un poquito de nervios, que es la neurología nutricional, el papel de ciertos nutrientes en la salud cerebral. Yo les quiero aclarar que esto no va a ser una clase de neurología, no vamos a empezar a mirar cómo funciona el cerebro, ni qué pasa con la sinapsis, y qué pasa con esto, y qué pasa con aquello. Vamos a ver cómo la alimentación que nosotros estamos consumiendo
y afecta nuestros comportamientos y nuestro sistema orgánico. Entonces, los dejo con una pequeña evaluación y después de las respuestas continuamos con este tema. Bienvenidos y espero que este tema sea muy, muy, muy valioso para todos ustedes. Daniela está en el micrófono preguntándonos este cuestionario tan difícil que les pasé. Muy bien, ya calentamos motores con una primera pregunta, entonces entremos en materia. Ahora sí, queremos saber sus conocimientos previos sobre el tema de hoy, los queremos ser muy participativos y los invitamos a responder las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿la pérdida de capacidades cognitivas está relacionada con A, malos hábitos alimentarios, B, exceso de alcohol y tabaco, C, falta de actividad física, D, todas las anteriores? Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas. Muy bien, las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, malos hábitos alimentarios, 3%. B, exceso de alcohol y tabaco, 1%. C, falta de actividad física, 1%. D, todas las anteriores, 93%. Y E, ninguna de las anteriores, 1%. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Las vitaminas del complejo B se obtienen de mejor calidad en A, frutas y verduras, B, carnes, pescados y huevos, C, complementos nutricionales. Esperaremos unos segundos a que ustedes escojan la respuesta que creen correcta y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, frutas y verduras, 31%. B, carnes, pescados y huevos, 51%. Y C, complementos nutricionales, 18%. Vamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. La serotonina u hormona de la felicidad se origina por A, una estrecha relación entre el intestino y el cerebro, B, por dormir bien, C, por exposición al sol, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Esperaremos en unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, una estrecha relación entre el intestino y el cerebro, obtuvo un 8%. B, por dormir bien, 10%. C, por exposición al sol, 1%. D, todas las anteriores, 78%. Y E, ninguna de las anteriores, 2%. Muy bien, muchas gracias a todos los que se hicieron partícipes de este sondeo inicial. Ahora sí, iniciemos con esta sesión. Doctora Mireya, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Diana. Bueno, me parece muy bien y recordemos que nuestro lema de esta comunidad tan importante es que de la mano por mejores alimentos y un futuro mejor. Así nos va a ir mejor. Esto es una consigna de la FAO y por eso la traigo siempre a colación. No se nos olvide que mejores alimentos, vamos a tener un futuro mejor si nos alimentamos bien. Hoy vamos a ver, en términos generales, vamos a definir qué es la salud cerebral, vamos a identificar qué alimentos influyen en la actividad cerebral, vamos a describir algunas alteraciones que se pueden tratar con alimentos específicos, a enumerar los beneficios de una alimentación personalizada, a recordar la importancia del segundo cerebro, que de esto ya hablamos en alguna oportunidad el año pasado, a establecer tratamientos integrales, las conclusiones y recomendaciones y a la evaluación final y respuesta de dudas. Entonces vamos a tener en primera instancia, vamos a revisar la importancia de los nutrientes para el cerebro, vamos a identificar las alteraciones y cómo alimentarse en estos casos y vamos a establecer unas pautas nutricionales adecuadas a patologías específicas. La neurología nutricional y el cerebro-intestino, perdón. Entonces, cuando hablamos de neurología nutricional, cuando se dice neurología, la gente solamente piensa en los nervios y resulta que los nervios hacen parte de todo este sistema neurológico. Y la neurología nutricional definitivamente en este momento está jugando un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay alteraciones metabólicas que pueden afectar todo nuestro sistema orgánico y cerebral. Entonces es muy importante que esto lo relacionemos, las alteraciones metabólicas, pero también muy importante que los malos hábitos alimentarios que tenemos, y no solamente alimentarios, sino malos hábitos en nuestro estilo de vida, los tengamos que relacionar con todas estas situaciones que se nos pueden presentar a nivel neurológico y cerebral. Y pues ya vimos en una oportunidad la importancia del segundo cerebro, que es el intestino, y lo llamamos el segundo cerebro. ¿Por qué?
porque el intestino le manda mensajes al cerebro para que se comporte de acuerdo a lo que comemos. Entonces le dice, por ejemplo, acabo de recibir 5 cucharadas de azúcar, mire a ver qué va a hacer con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos nosotros a sentirnos mal, a muchas personas les duele la cabeza, a otros les da somnolencia, otros se sienten rebotados, pero otros se sienten muy activos. Entonces, cada uno de nosotros somos un ser independiente, como se los he dicho siempre, somos únicos y exclusivos y cada uno reacciona en una forma diferente. Entonces, por eso es tan importante que esta relación de cerebro-intestino también la tengamos muy conectada con el estilo de vida, porque estas conexiones son muy importantes entre cerebro e intestino. Dependiendo de lo que comemos, nuestro intestino se comporta, le manda señales al cerebro y ahí empieza todo el funcionamiento orgánico. Vamos a distribuirle al hígado, no, mejor llevémoselo al músculo, no, mejor dejémoslo en la sangre, no, mejor llevémoslo al intestino, al estómago, mejor acumulémoslo, mejor eliminémoslo, vamos al sistema renal, vamos a todo el sistema linfático, todo está conectado e interconectado en nuestro organismo y por eso es que es tan importante que lo tengamos muy presente. La neurología nutricional definitivamente tiene que ver en el impacto del eje intestino-cerebro y la bioquímica de los alimentos y su influencia en la salud cognitiva. No vamos a hacer clases de bioquímica, no vamos a estudiar cómo se metabolizan las cosas, porque de esto no se trata en este momento. Se trata de que nosotros tomemos conciencia de la importancia de una buena alimentación. Entonces, esta frase la tomé porque es muy importante en una investigación que se ha hecho durante mucho tiempo, que en los últimos años se ha prestado cada vez más atención a esta correlación entre una dieta nutritiva y un estilo de vida saludable y la disminución de la probabilidad de padecer trastornos del sistema nervioso central. Esto nos genera un mayor interés en la investigación de intervenciones alimentarias y de estilo de vida. Sin duda, el consumo suficiente de micronutrientes o tipos de alimentos específicos ha demostrado ventajas clínicas significativas para los trastornos del sistema nervioso central. Acuérdense ustedes cuáles son los micronutrientes. Tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Los micronutrientes son aquellos que están relacionados con las vitaminas y los minerales y exclusivamente el agua. Los macronutrientes son los grandes nutrientes que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces esto lo tenemos que tener muy presente porque muchas veces decimos, no, pero si yo como muy bien, pero resulta que lo que estás comiendo no te está aportando ni zinc, ni magnesio, ni sodio, ni potasio, ni cloro. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan las deficiencias nutricionales en nuestro organismo y empiezan a comportarse los órganos de diferente forma porque le está fallando algo, le falta algo. Entonces, todo esto es bien importante que lo tengamos presente. Aquí les traje esta imagen del cerebro que no está un poquito, no está muy nítida, que digamos está un poco pixelada, pero es para que recordemos que el cerebro cumple con muchísimas funciones. Entonces, con el cerebro pienso, por el cerebro siento y por el cerebro actúo. En las diferentes partes del cerebro tenemos cada acción y tenemos estas partes del cerebro que es el neocórtex, que es el cerebro racional, que se nos deja razonar y reflexionar. Tenemos el límbico, que es el cerebro emocional, es el que nos deja llorar, nos deja reír, nos deja sentir susto, nos deja sentir miedo, nos deja sentir amor, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro actúa y una percepción no consciente. Y el cerebro reptiliano, que ustedes lo han debido escuchar durante mucho tiempo, es el que nos da la intuición. Entonces uno dice que la intuición uno la siente en el estómago. Es el cerebro el que te manda la señal que de pronto conociste a alguien y te dio la intuición de que no te conviene. O de pronto quieres ir a un viaje y te da esa intuición de que no puedes ir al viaje. Y después te enteras de que hubo un accidente. Todo eso, el cerebro es el que actúa y nos da todas estas señales, nos explica cómo debemos comportarnos y nos ayuda a que tomemos buenas decisiones, que seamos racionales, que seamos emocionales, que seamos instintivos, que pensemos, sintamos y actuemos. Esa es la función nuestra en la vida. Pensar bien, sentir emocionalmente y actuar con razonamiento. Entonces es muy importante que siempre tengamos presente que nuestro cerebro es determinante en nuestra vida. Hay algunas afirmaciones que son muy importantes. Por ejemplo, la nutrición dietética se perfila como un factor crucial
para abordar las enfermedades neurológicas. La colaboración entre nutricionistas y neurólogos es fundamental para formular planes dietéticos personalizados. Y se están adoptando planes nutricionales personalizados basados en perfiles individuales para mejorar los resultados neurológicos. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que les gusta el chocolate, pero les hace daño. En cambio, hay otras personas que si no toman chocolate, si no prueban chocolate, no pueden vivir tranquilos. Entonces, por eso es que existen los hábitos alimentarios, por eso existen los gustos, porque dependiendo de la región donde nosotros vivimos, dependiendo de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, de nuestra actividad laboral, de inclusive de nuestros recursos económicos, determinamos nuestros hábitos alimentarios y los hábitos alimentarios vienen desde tiempos inmemoriales de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, etcétera, etcétera, y lo seguiremos transmitiendo porque esto se va convirtiendo en un gen. Entonces, hay muchas familias que tienen ese gen de la obesidad. Hay otras que lo tienen de ser muy delgados. Entonces, cada uno tiene un comportamiento diferente y esto está determinado por el tipo de alimentos que estamos consumiendo. Por eso es que es tan importante que en este momento, si ustedes ven en las redes sociales, todo el tiempo le están diciendo si se le inflama el pie, si tiene el hígado graso, si tiene diabetes, si su tiroides está afectada, si le duele la cabeza, haga esto, tómese esto para la desinflamación, coma remolacha, que es lo mejor. O sea, uno abre las redes sociales y se queda asustado, porque si uno se pone a juntar todo lo que dicen todos los expertos, según ellos, expertos entre comillas, influencers, que de pronto leyeron un libro sobre nutrición y ya se creen nutricionistas, y personas que no tienen ni idea de comercializar productos nutricionales que nos pueden hacer mucho daño. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros reconozcamos la importancia de los profesionales de salud que estamos para ustedes. Muy importante. La adhesión a dietas específicas como la mediterránea o la cetogénica muestran potenciales beneficios neuroprotectores y vamos a hablar en un ratico sobre esto, porque es muy importante. Se recomienda mucho la dieta mediterránea o la dieta cetogénica. No hace parte de nuestros hábitos alimentarios en la población colombiana, pero sí podemos adoptar algunas recomendaciones y adaptarlas a nuestros hábitos alimentarios. ¿Por qué? Porque está demostrado que beneficia nuestra salud. La integración de modificaciones dietéticas junto con los tratamientos convencionales nos va a ofrecer una mejor atención neurológica. Y esto es muy cierto. Si nosotros hacemos caso, si nosotros incluimos en nuestra alimentación los alimentos que de verdad influyen en el funcionamiento cerebral y en el funcionamiento intestinal, pues vamos a tener una vida muchísimo mejor, vamos a tener una mejor salud y es muy importante para todos. El eje intestino-cerebro. El cerebro, ustedes saben que tiene unas interconexiones que se llaman la sinapsis y es cuando una neurona se conecta con otra. Entonces, tenemos una comunicación bidireccional a través del nervio vago y la producción local de neurotransmisores, el 90% de la serotonina, se sintetiza en el intestino. Imagínense ustedes, todos piensan que en la cabeza. No, es en el intestino. Con lo que me estoy comiendo, estoy estimulando mi intestino para estar feliz, para sentirme cansado, para sentirme aburrido, para sentirme agotado o para tener una energía positiva todo el tiempo, pero una energía orgánica, ¿no? No estoy diciendo de pensar positivamente, sino de tener una buena energía que me va a permitir moverme todo el día, actuar, hablar, pensar, dormir, hacer ejercicio. Entonces esto todo es muy importante y la serotonina es definitiva para nuestro funcionamiento emocional. Si tenemos una buena producción de serotonina, pues vamos a estar felices, muy seguramente que sí. Y a pesar de que suframos situaciones difíciles, pues vamos a tener una reacción positiva. El impacto de la disbiosis en la neuroinflamación. La disbiosis es una alteración en el funcionamiento del cerebro, en el funcionamiento de las neuronas. Entonces, si hay una neuroinflamación ocasionada por comer excesivamente azúcar, por ejemplo, la glucosa nos causa mucho daño. Entonces va a haber una disbiosis, va a haber una alteración en el funcionamiento. ¿Cuáles son las funciones principales de la serotonina? Entonces tenemos el estado de ánimo. Con el estado de ánimo regulamos la ansiedad, la felicidad, el humor, ayudando a mantener la calma.
El sueño, la serotonina es precursora de la melatonina. Ustedes han visto que hay personas que dicen, no, es que yo sufro de un insomnio terrible. Y la gente inmediatamente le contesta en redes, tome melatonina, regulando los ciclos de sueño y la vigilia. Pero no es tomar melatonina para acostumbrarse a tomarse una pastilla para dormir. No, hay que mirar por qué tengo insomnio, por qué no estoy durmiendo bien, por qué estoy estresado, por qué estoy cansado, por qué estoy aburrido. Hay que mirar el origen siempre de todas estas alteraciones y luego sí tomar la decisión, consultar con un especialista que le diga usted si debe tomar melatonina o no debe tomar melatonina, debe cambiar esto por una agüita de manzana todas las noches, por ejemplo, para dormir, como le dan a los bebés una agüita de manzana para que duerman. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes que las tengamos muy presentes. También la serotonina interviene en la digestión, regula el movimiento intestinal y las contracciones digestivas. En la coagulación, ayuda a las plaquetas a cerrar heridas. Si tenemos buenos niveles de serotonina en nuestro organismo, además de todas las sustancias que se necesitan para que haya una buena coagulación y tengamos una buena cicatrización, pues entonces la serotonina juega un papel muy importante en este momento. Y en la salud física en general interviene en el apetito, en la temperatura corporal, inclusive en la función sexual. Entonces, todo esto es determinante para tener un estilo de vida saludable, porque todo se conjuga, todo es un enroque, perdón, aquí, y pues es muy importante que todo lo tengamos presente. ¿Cómo vamos a aumentar la serotonina? Entonces la podemos aumentar con la alimentación. Y aquí viene lo bueno. Vamos a ver qué alimentos son los que influyen en nuestras funciones cerebrales y en nuestras funciones intestinales, o sea, en nuestro segundo cerebro. Consumir alimentos ricos en triptófano como los huevos, los lácteos, las carnes, las semillas, la banana y el chocolate. El triptófano es un aminoácido importantísimo para nosotros. Entonces, estos alimentos lo aportan. Hay alimentos que aportan muchos aminoácidos, hay otros que aportan pocos, pero si nosotros encontramos esa compensación, por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, coman frijoles con arroz o frijoles con arepa, ¿es por qué? Porque cuando se mezcla una leguminosa que nos da un buen aporte de aminoácidos, o sea, de proteína, con un cereal que es la arepa o es el arroz o es la cebada o es la avena, estas se compensan y vamos a tener una proteína de alto valor biológico. Si nos comemos los frijoles solos, nos va a quedar faltando el triptófano, por ejemplo. Y si nos comemos los cereales solos, nos van a quedar faltando varios aminoácidos. Entonces, por eso todo tiene que ser compensado, todo tiene que ser mezclado para que podamos obtener proteínas de alto valor biológico. Y está demostrado que la proteína es indispensable en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque con la proteína nacemos, crecemos y nos morimos. Con la proteína se generan los órganos, con la proteína se regeneran los órganos, con la proteína crecemos, con la proteína tenemos una masa muscular adecuada, con la proteína tenemos un funcionamiento orgánico general adecuado, podemos realizar actividad física. Tenemos una cantidad de beneficios si consumimos una proteína adecuada a cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante la planeación nutricional personalizada, la dieta nutricional personalizada. ¿Por qué? Porque todas las que salen en libros, en redes sociales, en lo que ustedes quieran, no son personalizadas, se hacen para el común. Y hay personas que se han tomado el atrevimiento de hacer este tipo de dietas que están recomendando en las redes y ya están en unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Por excesos o por defectos. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de esto. Y hoy que estamos hablando del funcionamiento cerebral, de la neurología nutricional, pues tomemos conciencia de la importancia de la alimentación y que nosotros, así como nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, tomen esa conciencia y nosotros nos convirtamos en multiplicadores de este conocimiento que es tan importante y por eso yo se los estoy contando. El ejercicio nos proporciona nos aumenta la síntesis de serotonina. Entonces, la actividad física regular es muy, muy importante. Cuando hacemos ejercicio, liberamos una serie de sustancias, sudamos, pero tenemos contacto generalmente con el medio ambiente, o si estamos en un gimnasio haciendo ejercicio, dependiendo del tipo de ejercicio que pueda practicar cada uno, después que hace el ejercicio se siente feliz.
se siente como energizado, como activado, como chévere. Entonces es muy importante tener siempre presente el ejercicio, la actividad física. Y la luz solar, definitivamente, nuestra mejor fuente de vitamina D es el sol y lo tenemos que aprovechar. No quiere decir que hoy, por ejemplo, que hay un día soleado, nos asoleamos, pero mañana también, así no esté el sol, siempre van a estar los rayos solares y en la mañana es la mejor hora de obtener la vitamina D. Acuérdense ustedes que si nosotros no consumimos esa vitamina D del sol, entonces no vamos a tener una fortaleza en nuestros huesos y la vitamina D indispensable que se conjugue con el calcio. Entonces, no sacamos nada con tomarnos unas pepas de calcio y no tenemos vitamina D porque no nos va a funcionar. Además de otros micronutrientes, como nos decían allí en la primera diapositiva, segunda diapositiva, donde los micronutrientes juegan ese papel tan importante como el magnesio, el zinc, el potasio, el sodio, todos los nutrientes. Ustedes cogen la tabla periódica de elementos que nos enseñaban cuando estudiábamos química y allí encuentran ustedes el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el nitrógeno, el helio, bueno, todos, ya ni me acuerdo, el boro, el magnesio, el zinc, el calcio, el cobre, el hierro, todos, absolutamente todos estos micronutrientes cumplen una función específica en nuestro organismo y si carecemos de esto en nuestra alimentación, empiezan a presentarse alteraciones. ¿Por qué? Porque los micronutrientes son oligoelementos, o sea, son diminutos, se necesitan en muy pocas cantidades, pero tenemos que aportarlos porque el organismo no los produce. Entonces es muy importante que aportemos ese tipo de oligoelementos a nuestro organismo. También vamos a hablar entonces de los macronutrientes y la plasticidad cerebral, o sea, cómo el cerebro funciona, cómo el cerebro interactúa, cómo se produce la sinapsis, o sea, esa conexión de neuronas. Es muy importante. Los lípidos son importantísimos, la grasa es muy importante. El cerebro es 60% grasa. Es la importancia de la integridad de la mielina. La mielina es la membrana que cubre las neuronas. Esta lipoproteína constituye la vaina de las fibras nerviosas, nos cubre los nervios. Si no tuviéramos grasa en nuestro cuerpo, no tendríamos protección ni de los nervios, ni de las neuronas, ni de nuestros órganos. ¿Se imaginan ustedes donde no tuviéramos un tejido adiposo adecuado, andando con el hígado en una mano, con el páncreas en otro, porque no tendríamos cómo soportarlo? Entonces la grasa es indispensable en nuestro organismo. Ahora, el exceso es lo que nos hace daño, pero la grasa es importantísima. Y cuando no le damos un aporte adecuado de grasa a nuestro organismo, ¿qué hace el organismo? Toma las reservas que va teniendo, va utilizando la grasa. Por eso a veces es tan importante para la reducción de peso. Cuando tenemos un adecuado aporte de grasas, que tiene que ser más o menos el 25% del total de las calorías que yo consumo en el día, deben estar expensas de la grasa. Entonces, si yo no le aporto grasa, que la tengo con el aceitico con el que preparo el arroz, de pronto que me comí un chicharroncito, de pronto que le eché aceite de oliva a la ensalada. No les estoy diciendo que ahorita salgan y se coman una fritanga porque eso es un exceso de grasa, pero sí es importante que el 25% de mis calorías yo los aporte con una grasa saludable. Las proteínas, entonces las proteínas son indispensables en nuestro cuerpo. Son aminoácidos precursores, entonces de triptófano para serotonina y de la tirosina para la dopamina. Entonces todas estas sustancias, todas estas hormonas se producen si tenemos un buen aporte de proteínas. Si no tenemos un buen aporte de proteínas, no vamos a tener un buen funcionamiento hormonal. Y la glucosa es el combustible principal, pero con riesgos de picos de insulina. ¿Por qué? Porque comemos demasiados carbohidratos y no solamente es azúcar, es carbohidratos. Y acuérdense ustedes que yo les he hablado de los carbohidratos simples y de los carbohidratos complejos. Los simples son aquellos inmediatos que comemos, que la papita frita, que la hamburguesita con la salsita, las papitas a la francesa, que los paqueticos, que la gaseosa, que los bizcochos, que el pan, que los dulces. Todo eso son carbohidratos simples que, ¿qué pasa? Yo me los consumo
se me pasa el hambre, pero a la media hora estoy muerto del hambre nuevamente. ¿Por qué? Porque son calorías inmediatas y por eso las llamamos unas calorías vacías que no están aportando cosas buenas para nuestro organismo y hacen que se produzcan picos de insulina. ¿Por qué? Porque estamos alertando al páncreas y le estoy diciendo, aquí me estoy comiendo unos dulces que me trajeron de Medellín, unos besos de negra, que además son deliciosos, pero se los comieron toda la cajita. Entonces eso alteró el sistema metabólico. ¿Por qué? Porque puso en alerta al páncreas y el páncreas tiene que producir insulina para poder consumir los carbohidratos que le estamos metiendo. Entonces todos esos excesos se van a transformar en nuestro organismo. Si comí demasiado, el hígado almacena y el páncreas produce insulina para que podamos metabolizar ese carbohidrato. Entonces ustedes saben que el organismo es una cosa maravillosa, es una máquina perfecta donde necesitamos de todo, necesitamos como los carros, necesitamos gasolina, necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos todo lo que necesita un carro para funcionar. Nosotros también necesitamos energía como la gasolina. Necesitamos agua como los carros que tienen radiador o que tienen una bomba de agua. Necesitamos energía. El aceite es importantísimo, si no se funde el motor. Todo este tipo de cosas están relacionadas y somos una máquina perfecta y completa que nosotros mismos nos encargamos de dañar y no le hacemos mantenimiento y no le hacemos el mantenimiento adecuado. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Entonces aquí vemos macronutrientes que influyen en nuestra plasticidad cerebral y tenemos macronutrientes de alta calidad. No les estoy diciendo que se vayan a comprar ni atún, ni salmón, ni cosas complicadísimas, pero sí que tratemos de integrar en nuestra alimentación pescados, carnes rojas que son importantes y que ahora mucha gente les tiene miedo, que porque la carne roja no sé qué, que porque la carne de cerdo sí se más. No, las carnes nos aportan proteína de alto valor biológico, pero además nos aportan vitaminas del complejo B y esa es la mejor parte donde podemos obtener vitaminas del complejo B. No las obtenemos en ningún otro nutriente de alta calidad. Entonces, las vitaminas del complejo B son las que están directamente relacionadas con el funcionamiento neurotransmisor, sobre todo la vitamina B1 es muy importante y la vitamina B12 es sumamente importante, pero también la vitamina B3, entonces la tiamina, la niacina, la riboflavina, la piridoxina, el ácido ascórbico, todos, absolutamente todas las vitaminas del complejo B son indispensables para todo el funcionamiento de nuestro organismo y sobre todo para el funcionamiento nervioso y muscular por aquello de la neurotransmisión. Por eso cuando yo estoy tan cansado que me voy a hacer ejercicio y no me preparé para ese ejercicio, mi músculo consumió toda la reserva que tenía de energía y resulta que produce un ácido láctico que me va a producir unos dolores impresionantes en los músculos que al otro día no me puedo parar para caminar. Entonces resulta que estoy en un desbalance de vitaminas del complejo B y de glucosa. Todo es muy importante. La proteína, la glucosa es importantísima, nunca en exceso, y las vitaminas del complejo B son indispensables. Pero también la vitamina C. Acuérdense ustedes que las vitaminas del complejo B y la vitamina C son aquellas vitaminas hidrosolubles que se pierden, el organismo necesita unas cuantas y el resto se eliminan por orina, por sudor, por sangre, por llanto, perdón, por sangre no, por llanto, por saliva. Entonces es muy importante que todas estas cosas, proteínas de alto valor biológico, las aportemos para nuestro funcionamiento cerebral. La disbiosis intestinal que les estaba comentando, entonces nos llevan a también tener una alteración en la flora intestinal. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una baja ingesta de frutas y verduras, entonces no tenemos un buen aporte de fibra. Tenemos un exceso de proteína animal. Cuando comemos demasiado también nos hace daño. Estamos haciendo mal uso de los antibióticos. Miren ustedes cómo es de importante. Y somos autoformuladores por excelencia, porque a una persona le da gripa y la vecina o la amiga le dijo, tómese un matrimonio, vaya a la farmacia y compre un antibiótico, una inyección de no sé qué y una pastilla así. Y resulta que estamos haciendo un muy mal uso de los antibióticos y esto está produciendo una resistencia a los tratamientos de antibióticos. Entonces, nunca debemos ser autoformuladores. Siempre debemos asistir
a los profesionales que le van a decir qué le conviene. Porque, por ejemplo, para una gripa no se debe consumir antibiótico, porque esto es un virus que pasa en 5 a 8 días. Entonces ahí es que aguantarse, hidratarse muy bien y mantenerse cuidado. Pero el antibiótico no le va a curar la gripa y no se la cura a nadie. Entonces todo esto es muy importante. La obesidad y el sobrepeso también causa una disbiosis intestinal porque son alteraciones en los metabolismos. Entonces es muy importante que esto lo controlemos, la alteración, la obesidad y el sobrepeso. Y es muy importante que creemos conciencia de la importancia de bajar de peso y de mantener un estado de salud adecuado. La baja ingesta de fibra, por lo que no consumimos frutas y verduras, y el estrés. Miren ustedes que el estrés definitivamente es la enfermedad del siglo. El estrés nos puede llevar a ocasionar muchísimas alteraciones cerebrales, pero también intestinales, porque acuérdense ustedes que cuando uno está estresado, sufre de colon irritable, cuando uno tiene, le puede dar diarrea o estreñimiento. Entonces, todo este tipo de actividades metabólicas se alteran cuando no tenemos un buen uso de esto y se nos produce una disbiosis intestinal también. Los lípidos son el soporte estructural, las proteínas son la materia prima de los neurotransmisores y los carbohidratos son la energía. Entonces, por eso aquí está cada una de las funciones que cumplen los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Es muy importante que cuando ustedes consulten esto en Posipedia, los miren porque si no nos vamos a demorar mucho y ya se me está agotando el tiempo, casi me quedan 10 minutos. Tenemos unos micronutrientes críticos en la función neuronal. Y lo que les comentaba, el complejo B, el B6, el B9 y el B12. Estos intervienen en todo lo que tiene que ver en los ciclos de metilación y los síntesis de ADN. El magnesio, entonces nos regula los receptores. Entonces, todo lo que tiene que ver con aprendizaje y memoria está influenciado por el consumo de magnesio, que es muy importante. ¿Y dónde encontramos el magnesio? En las hojas verdes. Entonces, tenemos que meterle magnesio, tenemos que comer acelgas, tallos, espinacas, brócoli, es muy importante. Ahí encontramos magnesio. Y el zinc, importantísimo, no solamente para el crecimiento, porque el zinc es importantísimo, sobre todo en las etapas de crecimiento de los niños entre el 1 y 6 años de vida y luego en la adolescencia. El zinc juega un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo de nuestros órganos, pero también tiene una modulación de la transmisión de la sinapsis, o sea, la interconexión neuronal. Es muy importante que el magnesio y el zinc estén presentes en nuestra alimentación. Las llaves maestras son la B12 y la B9, o sea, el ácido fólico y la cianocobalamina. Acuérdense ustedes que la deficiencia de vitamina B12 nos puede producir una anemia perniciosa y esto es muy importante y muy peligroso. Entonces es muy importante que la aportemos en nuestra alimentación. ¿Dónde la conseguimos? Pues en las carnes rojas y en la carne de cerdo. Es muy importante. La carne de cerdo se le tiene miedo por aquello de la cisticercosis, pero que ya en este momento los cerdos están siendo alimentados con productos procesados, o sea, con sustancias que no nos están afectando, porque antes los cerdos consumían en el barro, les daban solamente sobrados, lo que llamábamos la baza, y se seguían alimentando así, y claro, nos producían una serie de contaminación, además de los cisticercos, que se nos van al cerebro y afectan el cerebro. Pero en este momento ya los cerdos están criándose en diferente forma, en una producción industrial importantísima, y la carne de cerdo nos aporta una muy buena cantidad de vitaminas del complejo B, así que no le tengan tanto miedo. A la plancha, bien procesada, no tenemos ningún problema, y comprada en un sitio donde nos garanticen que es de alta calidad. El magnesio, entonces, ya les decía, actúa como un portero en los receptores, evitando que las neuronas se sobreexciten y mueran. Esto es una neuroprotección, lo que ejerce el magnesio. El hierro, muy importante, nomás, además de prevenir la anemia ferropérica, entonces es necesario para el transporte del oxígeno. Si no tenemos hierro, no se transporta el oxígeno en la sangre. Y su deficiencia afecta directamente la atención. Una persona con anemia es una persona que vive completamente somnolienta, perezosa, olvidadiza,
su mente no le funciona al 100% y todo esto es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, otra cosa muy importantísima, son los ácidos grasos omega 3. Recordemos que el cerebro, pues, es 60% grasa. Entonces, pues, los ácidos grasos omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio sistémico y cerebral. Si nosotros consumimos ácidos grasos omega 3, que los obtenemos en los pescados, en el aceite de oliva, en las nueces, obtenemos ácidos grasos omega 3. Tenemos un muy buen funcionamiento sistémico y cerebral. Si no consumimos diariamente, vamos a tener fallas. El DHA, que es un tipo de omega 9 como componente estructural de las membranas neuronales, y la relación entre niveles bajos de omega 3 y depresión es mayor. Si nosotros no tenemos un buen aporte de ácidos grasos omega 3, vamos a tener un riesgo de tener depresión permanentemente. Entonces aquí están todos los ácidos grasos, ustedes los pueden ver, y la importancia clínica es que un equilibrio entre omega 3 y omega 6 es vital para prevenir la neuroinflamación crónica. ¿Eso cómo se obtiene? En pescados, por ejemplo, en el salmón, en el atún, pero ¿saben en dónde la obtienen en la mejor forma? En las sardinas. Hay mucha gente a la que no le gustan las sardinas y resulta que es un alimento muy completo, tiene una proteína de muy alto valor biológico, casi comparativa con el huevo, y fuera de eso nos aporta ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9. Entonces vale la pena que piensen ustedes en incluir en su alimentación las sardinas. Además, que las sardinas tienen un excelente aporte de calcio y un excelente aporte de proteína. ¿Para qué? Para prevenir la osteoporosis, para prevenir la osteopenia, pero que se debe empezar a prevenir a partir de los 35 años. Es importantísimo el consumo de calcio, la exposición al sol, y si le damos un calcio de alta calidad, como el que tenemos en las sardinas, pues vamos a tener muy buenos resultados. Y acuérdense ustedes que las sardinas no son tan costosas. Estoy hablando de las sardinas enlatadas. Bueno, los antioxidantes y la neuroprotección. Entonces, los antioxidantes ustedes los escuchan hablar todos los días. Tome vitamina E, tome cereales, coma no sé qué, aplíquese si sé cuántas, compre la capsulita de vitamina no sé qué y aplíquesela porque eso le va a evitar las arrugas. Hombre, la prevención del estrés oxidativo natural es lo más importante. Si nosotros envejecemos el cerebro, pues vamos a tener problemas. Entonces, estos polifenoles mejoran la microcirculación cerebral y la neurogénesis. La vitamina E y la vitamina C son escudos contra la peroxidación lipídica, o sea, contra el envejecimiento, contra la oxidación. Eso es muy importante. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. La vitamina E es muy importante, es un antioxidante liposoluble que nos protege las membranas neuronales, y liposoluble quiere decir que se absorbe en presencia de grasa. Si no tenemos un adecuado aporte de grasas diariamente, no vamos a absorber la vitamina E. Por consiguiente, nuestro cerebro va a empezar a deteriorarse, además de otras funciones orgánicas, entre otras las sexuales. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Y la vitamina C y el selenio trabajan juntos para reciclar los antioxidantes y neutralizar radicales libres y metales pesados. Los radicales libres los encontramos, ¿saben dónde? Cuando comemos pega y raspamos la olla, por ejemplo, con las carnes quemadas. Eso tenemos que evitarlo, porque no debemos nosotros darle nitrosaminas, o sea, radicales libres a nuestro cuerpo para que envejezcamos y para que se pueda producir de pronto hasta un cáncer gástrico, porque hay mucha gente que está acostumbrada a comerse la pega, y la pega es muy rica, pero el pegado y el raspado de la olla, eso es lo que nos está dando radicales libres y nos puede llevar a producirnos un cáncer gástrico y alteraciones de tipo cerebral, como lo estamos viendo ahorita. Los flavonoides, estas son los pigmentos que tienen los frutos rojos y nos mejoran el flujo cerebral sanguíneo. Entonces las fresas, las frambuesas, las moras son excelentes, aportan, además de todos estos flavonoides, nos aporta potasio, que es excelente, los arándanos, las uvas, todo este tipo de frutas son importantísimas que las incluyamos en nuestra alimentación. Tenemos alimentos con influencias positivas como los arándanos, que son ricos en antocianinas y que mejoran la memoria. La cúrcuma
potente efecto antiinflamatorio y aumento de conexiones, y se está utilizando muchísimo. Es una especia de la India. La cúrcuma es excelente por su curcumina y para la inflamación intestinal es excelente. Entonces tratemos de incluirla como una de las especies, como uno de los condimentos que utilicemos diariamente. Además le da muy buen sabor a los alimentos y nos va a ayudar a desinflamar nuestro sistema digestivo. Las nueces son indispensables, tienen un excelente aporte de ácido alfa-linoleico y antioxidantes, o sea, nos va a ayudar en todo el metabolismo de los aminoácidos, nos está aportando aminoácidos y nos está aportando nueces, o sea, una proteína de alto valor biológico, además que nos da ácidos grasos omega 3, lo mismo que el aceite de oliva, indispensable en nuestra alimentación, adicionándolo en las ensaladas. Acuérdense ustedes que no se debe freír, que no se debe recalentar porque se pierden todas sus propiedades. Entonces aquí está, la pimienta negra y la cúrcuma son excelentes, el chocolate amargo que sea mayor de 70% cacao, no las chocolatinas que compramos que tienen un poquito de chocolate y el resto es azúcar. Es importante que consumamos un cacao. Y las hojas verdes como las espinacas, las acelgas, los tallos, todas las que ustedes conocen también son excelentes y nos ayudan muchísimo a todo el funcionamiento de la vitamina K y de la luteína, además asociadas a una mejor tasa de declive cognitivo. Nos va a ayudar a que nuestro cerebro no vaya perdiendo capacidades. Y aquí vemos también el peligro de los ultraprocesados. Estos alimentos no aportan nada a nuestro cerebro y no aportan nada a nuestro organismo, nos hacen daño. Hay calorías vacías en neurología, tienen muchas grasas trans, entonces esto puede producir rigidez en las membranas neuronales. Además que tienen colorantes y conservantes, entonces hay una posible relación con el déficit de atención o el famoso TDAH, que es el déficit de atención que le están calificando a muchos niños. ¿Por qué? Porque están consumiendo demasiadas golosinas y las golosinas tienen preservantes y aditivos, como por ejemplo el glutamato monosódico que estimula nuestras papilas gustativas y que hace que cada vez que comamos más y más y más. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Los azúcares refinados también son un factor importantísimo y tenemos que el impacto del azúcar en la reducción del factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante. La neuroinflamación crónica por picos de glucemia. ¿Qué quiere decir? Yo me comí una cantidad de azúcar y esto me puede llevar hasta un coma diabético, porque estoy haciendo que mi páncreas reaccione con una cantidad de insulina y mi cerebro reacciona para protegerse. Esto me puede llevar a un coma diabético. Entonces esto tiene que tener muchísimo cuidado en el consumo de los azúcares, sobre todo los procesados. Y la relación entre la insulina periférica y la diabetes tipo 3, que ahora se le denomina al Alzheimer. Entonces, en lo posible, no consumamos azúcar. No la necesitamos. Si tenemos un buen aporte de carbohidrato, papita, yuquita, platanito, arrocito, pastica, esto nos va a dar los carbohidratos necesarios. Arepa en cambio de pan. No comamos bizcochos. Es importantísimo que esto, porque es igual comerse un pan integral o un pan normal. El pan integral también es harina y también se convierte en glucosa al entrar al organismo. Entonces vamos a tener una resistencia a la insulina. Un consumo crónico de azúcar reduce los niveles, dificulta la plasticidad neuronal y la reparación de tejidos. Entonces todo esto ven ustedes cómo nos puede causar daño. Las proteínas, la glicación es el proceso que sufren los azúcares y la glicación de proteínas, el exceso de glucosa favorece la formación de productos finales y entonces avanzamos con un envejecimiento cerebral y empieza a producirse la demencia senil, el Alzheimer o comportamientos extrañísimos, que también tienen mucho que ver con factores genéticos, pero que definitivamente está demostrado que un consumo adecuado de alimentos y alimentos que nos que nos den beneficio nos va a ayudar muchísimo a prevenir el envejecimiento prematuro, el Alzheimer y una demencia senil o alteraciones en la parte cognitiva de nuestro cerebro. Entonces, es muy importante. El azúcar estimula la producción de todas estas sustancias proinflamatorias. O sea, cuando consumimos azúcar en exceso se nos inflama todo y puede cruzar la barrera hematoencefálica. O sea, a la sangre le llega el azúcar y llega para el cerebro. Entonces, hay muchos debates acerca de esto, pero también de los edulcorantes artificiales.
¿Por qué? Porque los edulcorantes artificiales se ha demostrado que causan daño. El aspartamo y su efecto en los niveles de la dopamina y la serotonina. Entonces, si se consumen demasiado, pueden causar inflamación, puede producir alteraciones de sueño, puede producir alteraciones de estado de ánimo, puede producir muchísimas alteraciones. Y una alteración en la microbiota por edulcorantes no calóricos. Entonces, estamos dándole al organismo cualquier edulcorante artificial que se llame, no voy a dar marcas, y resulta que le estamos diciendo, como aquí le estoy mandando azúcar, el páncreas no sabe de marcas, y entonces el páncreas recibe ese azúcar y produce insulina, y ahí seguimos estimulando el páncreas y podemos llegar hasta una diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por exceso en el consumo de edulcorantes artificiales, porque el páncreas no sabe que hay marcas. Entonces, el único edulcorante artificial no, el único edulcorante natural aceptado es la stevia, que es un producto natural. Entonces vamos a tener alteraciones. Se investiga cómo el consumo crónico de ciertos edulcorantes intensos puede engañar al cerebro, alterando los mecanismos naturales de la sociedad. Engañamos al cerebro y estamos engañando al páncreas. Entonces nos estamos engañando nosotros mismos. Estos son edulcorantes. El único recomendado realmente es el stevia, que es un producto natural. El alcohol y la cafeína están contrapuestos. Hay mucha neurotoxicidad. El etanol causa daño oxidativo directo. Interfiere con la absorción de la vitamina B1, o sea, la tiamina, esencial para el metabolismo de la glucosa cerebral. Entonces vamos a tener un riesgo de síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es una cosa que les pasa a todos los alcohólicos, sobre todo. Entonces vamos a tener somnolencia, confusión, ataxia. Estos son temblores en las piernas, dificultad para caminar, mala visión. Ustedes ven, a veces las personas se pasan de tragos y no pueden caminar, no pueden hablar, les tiemblan las piernas y de pronto hasta se caen. Eso es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Y es muy importante que esto lo tengamos presente. La tiamina, como les decía anteriormente, es indispensable en el metabolismo de la glucosa cerebral y es la vitamina B1. También imagínense ustedes cuando van a viajar a tierra caliente le dicen, tome tiamina. Claro, la tiamina en exceso se elimina por sudor y los zancuditos no les gusta la tiamina, entonces no se acercan. Ese es el efecto que produce la tiamina cuando uno viaja a tierra caliente y 8 días antes empieza a tomar tiamina todos los días. Pero es indispensable para el funcionamiento cerebral. La cafeína. Entonces, se habla mucho del café y somos nosotros colombianos de la cultura del café. Y a los colombianos no nos debería hacer daño el café. Mejora el estado de alerta y proporciona antioxidantes. Pero también es cierto que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Las personas que consumen demasiado café pueden llegar a tener unas alteraciones nerviosas, de pronto un poco de insomnio. ¿Por qué? Porque la cafeína es un estimulante del cerebro. Pero nada más agradable en la vida que tomarse un café en la mañana. Cuando usted se levante, tómese primero que todo un vaso de agua, dele gracias a Dios por la vida y después tómese un cafecito. Es muy importante y nos va a estimular el cerebro y nos va a presentar, nos va a facilitar, como que se nos alegra la vida. Entonces es importante. También hay un riesgo. El exceso puede elevar el cortisol y fragmentar la arquitectura del sueño, o sea, le puede quitar sueño, impidiendo la limpieza de residuos metabólicos. Ustedes saben que durante el tiempo de dormir, cuando nosotros dormimos tranquilamente, cuando nos acostamos y tenemos una buena higiene del sueño, nuestro metabolismo limpia todos los residuos metabólicos y actúa en todos los órganos. Y por eso es que es tan importante. Por ejemplo, por eso es tan importante que los niños duerman cuando están recién nacidos. ¿Por qué? Porque así crecen, porque así se producen las hormonas, porque allí se mejora el metabolismo de absolutamente todos los nutrientes, cuando dormimos adecuadamente. Si no dormimos la cantidad necesaria, pero fuera de eso nos tomamos 10 tazas de café, pues vamos a tener insomnio, lógicamente, porque el cerebro va a estar sobreestimulado. Entonces, acuérdense, entre 3 y 4 tazas de café al día no tiene ningún problema al que le guste el café. Y el exceso también hay que controlarlo. Escuchen a su cuerpo. Nosotros tenemos que escucharnos nosotros mismos, escuchar nuestro cuerpo. El cuerpo nos dice cuando algo nos hace daño y cuando necesitamos algo. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces almuerzan y sienten la gana de comer algo de dulce
Eso es el cuerpo hablando, diciéndole, dame un poquito de dulce que necesito otro poquito de calorías para el metabolismo que estoy realizando en este momento. Pero no quiere decir que te vas a comer un postre así de grande, ¿no? Un dulcecito, una chocolatinita, una panelita de leche, pero no en exceso. Todos los excesos son viciosos. Entonces es muy importante. Y algo que sí definitivamente no podemos dejar atrás es el agua. ¿Por qué? Porque es la hidratación y somos el 70% del cuerpo es agua. Entonces el impacto de la deshidratación es muy importante en la memoria, en el cerebro, y tenemos que tener muchísimo cuidado con estar deshidratados. El balance electrolítico para la conducción del impulso nervioso es muy importante. Nosotros tenemos compartimientos en nuestro organismo donde tenemos que balancear los electrolitos. ¿Y cuáles son los electrolitos? El sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el zinc. Entonces, en los compartimentos están estos micronutrientes, estos oligoelementos que le damos a nuestro organismo. Y si no están compensados, vamos a tener deshidratación. Por eso cuando las personas sufren de diarrea y vómito, inmediatamente se deben compensar con electrolitos para que el organismo no tenga un desequilibrio hidroelectrolítico, porque está perdiendo agua y está perdiendo electrolitos. Lo mismo que la gente que sale a hacer ejercicio y no va bien hidratada, con el sudor está perdiendo electrolitos, lo mismo que los deportistas de alto rendimiento. Un futbolista en un partido de fútbol puede llegar a perder entre 6 y 7 kilos de peso por pérdida de agua si no estuviera bien hidratado. Entonces eso es muy, muy grave, y entonces el agua no la debemos dejar nunca de nuestro lado. Y por último, ya no demoran en regañarme. Tenemos que implementar dietas, entonces la dieta mediterránea es muy recomendada. ¿Por qué? Porque hay un fomento de alimentos fermentados y hay una priorización de alimentos de bajo índice glucémico que nos va a ayudar a que no se nos suba la glicemia. La dieta mediterránea es muy importante. Conclusión y futuro de la neurología nutricional: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, nos decía Hipócrates. Pero también tenemos una necesidad de un enfoque multidisciplinar entre la nutrición, la neurología y la psicología. Y acordémonos que nutrir el cuerpo es nutrir el pensamiento. Aquí ustedes van a encontrar las diferencias entre la dieta mediterránea y la dieta DASH, que son las recomendadas, pero que específicamente la dieta DASH está diseñada para bajar la presión arterial, entonces control de sodio, o sea, el sodio, la sal. Está limitando grasas saturadas y totales y puede incluir lácteos descremados. Recomienda activamente una restricción de sodio y no incluye recomendaciones sobre el consumo de alcohol. La dieta mediterránea está centrada en grasas saludables, o sea, entre aceite de oliva, y nos dice que si utilizamos aceite de oliva podemos tener una longevidad mayor. Enfatiza que el aceite de oliva es la principal fuente de grasa. La dieta mediterránea se enfoca específicamente en reducir la sal, aunque al comer alimentos naturales se reduce realmente. Y los mediterráneos consumen un poco de vino tinto. Acuérdense ustedes que esto se acostumbra en el Mediterráneo: muchos peces, muchas frutas, muchas verduras, muchas nueces y cereales íntegros, aceite de oliva y un vino tinto con las comidas. Entonces esto ya queda bajo criterio de cada uno. No somos mediterráneos, pero sí podemos incluir algunas cosas y eliminar otras que nos están haciendo daño. Aquí van a encontrar una comparación entre la dieta DASH y la dieta mediterránea y la pueden ver. Ambos patrones fomentan el consumo elevado de frutas, de verduras, de cereales integrales, de legumbres y frutos secos. Entonces, algunas limitan las carnes rojas y procesadas, otras no. Pero eso sí depende de cada uno de nuestros organismos y de que se asesoren muy bien con su nutricionista, con su endocrinólogo, con su neurólogo, si están teniendo procesos cognitivos importantes. Bueno, aquí nada más rico que ver un plato bien servido y muy importante para todos. Y por último, los beneficios de la actividad física. No se les olvide que hay que hacer actividad física de acuerdo a sus condiciones. Algunos podrán trotar, otros correr, otros nadar, otros montar en bicicleta, otros hacer pesa, dependiendo de lo que requieran. Si necesitan recuperar masa muscular, un buen aporte de proteína con ejercicios de fuerza, muy importantes para recuperar la masa muscular y para mejorar la función cognitiva. Entonces libera el estrés, reduce el sobrepeso, aumenta la masa muscular, favorece la interacción social, mejora el colesterol, reduce los riesgos cardiovasculares y nos aumenta la densidad ósea. Entonces vamos a coordinar mejor y vamos a tener una movilidad mejor. Muchísimas gracias. Espero que rápidamente hayamos aprendido un poco sobre la importancia de los alimentos en nuestra
funcionamiento neuronal y cerebral. Vamos con la evaluación, por favor. Así es, doctora Mireya, muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir, todo súper completo y claro. Hagamos entonces este sondeo de una forma rápida. La primera pregunta que tenemos, la pérdida de capacidades cognitivas está relacionada con A, malos hábitos alimentarios, B, exceso de alcohol y tabaco, C, falta de actividad física, D, todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, malos hábitos alimentarios, 2%. B, exceso de alcohol y tabaco, 0%. C, falta de actividad física, 0%. D, todas las anteriores, 97%. Y E, ninguna de las anteriores, 1%. Bueno, pues me gustaría saber el 1% porque dice que ninguna de las anteriores. ¿Quién es esa persona? Quisiera saber. ¿Se puede? ¿Tienen alguna duda al respecto? Porque si vemos todo lo que repasamos hoy, pues todas estas actividades, todos estos consumos de alcohol, de tabaco y todo lo que les estoy diciendo influye. Entonces, es el 1%, acuérdate y lee y estudia esto para que sepas que todas las anteriores son importantísimas para que tengamos este buen funcionamiento cerebral. Sigamos. Muy bien, vamos entonces con nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta dice, las vitaminas del complejo B se obtienen de mejor calidad en A, frutas y verduras, B, carnes, pescados y huevos, C, complementos nutricionales. Esperaremos unos segundos a que ustedes digan sus respuestas. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, frutas y verduras, 9%. B, carnes, pescados y huevos, 85%. Y C, complementos nutricionales, 6%. Esperaremos unos... Muy bien. Las frutas y las verduras nunca nos aportarán vitaminas del complejo B, jamás. Las frutas y las verduras nos aportan algunas vitamina A, las verdes y las amarillas nos aportan un pigmento que se llama el betacaroteno, que al entrar al organismo se transforma en vitamina A, o sea, en equivalentes de retinol, y esa es la vitamina A que estamos recibiendo. La vitamina C también la encontramos en las frutas específicamente, y no encontramos en las frutas nunca vitaminas del complejo B. Las vitaminas del complejo B de muy buena calidad las encontramos siempre en las carnes rojas, y especialmente el mejor aporte de vitaminas del complejo B está en la carne de cerdo, en los pescados y en los productos animales en general, en el huevo, y también encontramos algunas vitaminas del complejo B en los nueces y en los cereales íntegros. Entonces es muy importante y por eso debemos tener una alimentación balanceada. Listo. Vamos con nuestra tercera pregunta. La serotonina u hormona de la felicidad se origina por A, una estrecha relación entre el intestino y el cerebro, B, por dormir bien, C, por exposición al sol, D, todas las anteriores y E, ninguna de las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, una estrecha relación entre el intestino y el cerebro, 8%. B, por dormir bien, 3%. C, por exposición al sol, 0%. D, todas las anteriores, 89%. Y E, ninguna de las anteriores, 0%. Muy bien. Todas las anteriores, ¿por qué? Porque el sol es importante, porque dormir bien es importante, porque no ingerir alcohol es importante. O sea, todas las anteriores son las que nos están determinando la producción de nuestra serotonina, que es indispensable para la felicidad, para controlar el ánimo, las emociones, los sentimientos, para pensar, para sentir y para actuar. Entonces, esto es muy importante. Yo espero que todos estos conocimientos que ustedes adquieran los pongan en práctica en su vida realmente, porque en positiva nos interesa esto, que ustedes se capaciten, pero que esto tenga un resultado positivo en sus vidas. Por eso Positiva Compañía de Seguros se preocupa por capacitar a cada uno de los aliados en todos los temas. Así que los espero en nuestra tercera sesión y espero que esto realmente haya cubierto sus inquietudes. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctora, tenemos un par de preguntas en el chat. La primera es, tengo empleada que sufre de hígado graso, ¿qué debe comer en frutas? Bueno, el consumo de hígado, perdón, la aparición del hígado graso, primero que todo, tiene que darse cuenta que no es por consumo de grasas, ¿no? Es por consumo de un exceso de carbohidratos. Entonces es muy importante
que ella planifique su alimentación, que no coma carbohidratos en exceso, que no coma dulces, no tome gaseosa, puede comer frutas, pero tampoco en exceso, porque la fructuosa al entrar al organismo también se convierte en glucosa. Entonces, ¿qué puede hacer? Comer 2 o 3 porciones de fruta al día de las de menor índice glucémico. Estas las encuentras, por ejemplo, en las fresas, las manzanas, las peras, ojalá verdes, y es muy importante que tome agua y haga una actividad física. No debe consumir alcohol y no debe consumir productos ultraprocesados. No es la grasa, son los carbohidratos de simples y en exceso lo que producen un hígado graso, además del alcohol cuando se consume demasiado alcohol. ¿Listo? Muy bien. La siguiente es, ¿qué se debe consumir para equilibrar las hormonas? Bueno, no, depende de lo que necesites, porque por ejemplo, si estamos hablando de las hormonas tiroideas, por ejemplo, que es donde se produce el yodo, que son las hormonas que intervienen en muchas funciones en nuestro organismo, pues entonces la papa, por ejemplo, es una excelente fuente de yodo. Pero esto sí debe hacerse personalizado, por eso es que es tan importante que cada persona acuda a su profesional de salud y haya un tratamiento integrado entre el médico, la nutricionista y si es necesario la psicóloga. ¿Por qué? Porque estas condiciones nutricionales a veces nos afectan psicológicamente. El exceso de peso, la obesidad, alteraciones de tipo hormonal. Entonces, depende del tipo de hormona que tenga alterado, uno sabe qué tiene que hacer. Perfecto, tenemos nuestra última pregunta en el chat. Últimamente escucho mucho con frecuencia lo de inflamación, inflamación cerebral, etcétera. ¿Cuál es el inconveniente o el riesgo de la inflamación? No, el problema de la inflamación es que, por ejemplo, tú dices, tengo el colon irritable, o tengo acidez, o tengo reflujo, o no bajo de peso, tengo el hígado graso y no bajo de peso. Todo este tipo de cosas son inflamación. ¿Y por qué causa inflamación? Porque hay una alteración de la microbiota. La microbiota son los microorganismos que habitan en nuestro intestino. Y cuando yo no como equilibradamente y no como determinado tipo de alimentos, el intestino reacciona. Por eso se llama el segundo cerebro. Y se produce una inflamación en el intestino. Nosotros tenemos en el intestino unas microvellosidades que en las microvellosidades, por ejemplo, están las enzimas que desdoblan los alimentos. Entonces, por decir algo, si yo tomo leche, entonces en la microvellosidad que tiene el intestino, en la puntica, tiene la enzima que desdobla la lactosa. Y después sigue la lactosa, la sacarosa, la glucosa, la fructuosa. Entonces, dependiendo del tipo de alimento que yo consuma, la microvellosidad se va afectando. Y, por ejemplo, hay personas que no toleran un vaso de leche. ¿Por qué? Porque tiene la microvellosidad completamente plana y ya no produce la enzima digestiva que desdobla la lactosa. Entonces, estos son alteraciones de tipo metabólico. Por eso es que es tan importante haga una evaluación de qué está comiendo, qué le puede causar daño, cómo está su sistema digestivo y si hay necesidad de cambiar el tipo de alimentación, incluir más verduras, más frutas, hacer ejercicio, bajarle al estrés y consumir agua. Todo eso hace que mi intestino y mi sistema digestivo no esté inflamado y por consiguiente mi cerebro tampoco va a estar inflamado. Muy bien, doctora Mireya, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos su conocimiento. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Gracias, Daniela, y muchas gracias para todos. Feliz resto de tarde. Nos vemos en la próxima sesión. A nuestros participantes no olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 y 50 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Les invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa.
en Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp. Es muy fácil, solamente debes escanear este código QR que aparece en pantalla. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una tarde maravillosa. Chao. Hablemos de la importancia de la salud psicosocial. No es un lujo, es una responsabilidad y un compromiso personal. Sin embargo, Positiva te da la información y las herramientas para que le hagamos frente a esto. Te vamos a mostrar lo que vimos aquí en el segundo Congreso de la Salud Psicosocial en Cúcuta. Hoy en Cúcuta, en el segundo Encuentro Nacional de Salud Psicosocial, hicimos un enfoque muy especial. Y es la salud psicosocial. La salud mental es un pilar fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en procura de disminuir esas cifras tan altas de siniestralidad, de enfermedad laboral y fomentar el bienestar del trabajador como parte de ese clima y de esa cultura organizacional de la prevención. Quiero que nos cuentes con qué expectativas llegaste a este congreso y con cuál te vas. Pues la expectativa fue como llegar a una sala y ver una charla, como todo congreso que uno va, pero no, pues tenemos la fortuna de que todo lo que se está realizando ha sido como muy dinámico, como muy basado en las empresas, muchos ejemplos, mucha construcción de material para uno llevarse para su empresa y muy bonito, muy chévere. Si pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Excelente. ¿Cómo crees que esta metodología la podemos aplicar en nuestras organizaciones? Mira que nosotros en las organizaciones tenemos, además de papeles, tenemos lo que es un tangible, que son los tangibles, los personal de talento humano, que está expuesto y disperso por toda nuestra institución y que maneja emociones como tristeza, enojo, alegría, frustración. Entonces lo que hacemos nosotros desde la parte de gestión humana es brindarle estrategias para que ellos día a día su labor la hagan más amena. Y si tú pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Tú lo acabas de decir, es un congreso muy espectacular. Y espectacular, ¿por qué? Porque además de integrarnos, tenemos diferentes escenarios donde podemos interactuar. Quiero que nos cuentes cuál de todas las herramientas o técnicas te llevas para la organización. Bueno, dentro de las herramientas y técnicas que me llevo para la organización, la verdad es el manejo de la inteligencia emocional con nuestros colaboradores o trabajadores, con el fin de manejar todas las emociones y poder llevar un clima organizacional de forma adecuada. Si tú pudieras describir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Creería yo que es exitosa y sería muy productiva. Queremos dar el agradecimiento a nuestras empresas afiliadas, a más de 250 personas que participaron hoy en nuestro segundo congreso y que pudieron llevar la prevención a todos los lugares y a cada una de sus empresas. ¡El futuro!